Cuentos dominicano. Davide Olivero Segura. Un insigne dominicano. Eladio Paredes Tavera. Índice. Cuento página. Rafael Valerio Gómez. Nació 2 veces. Pasando centro. David el coronel y el burro. Rompimiento de una amistad. El tropezón que hizo caer a Candelier. Venganza de Danilo. Deuda de honor. No acepto ese homenaje. Homenaje a David Olivero. Cuento 1. A Rafael Valerio Gómez. Un día cualquiera del año 1986 iba yo caminando por la avenida San Vicente de Paul buscando trabajo como electricista. Llegué a un tramo de la avenida donde se construían algunos edificios próximos a la entrada de los Tres Brazos. Llamó mi atención una construcción que aún estaba en su etapa de elevación. Pregunté por el maestro constructor y me lo presentó un albañil. Maestro, le dije, busco trabajo como electricista. Me miró y sin hacerme preguntas me pasó el plano y me dijo, ya encontró, el trabajo es suyo. Yo tomé el plano en la mano. Intenté hacerle preguntas pero él no me dejó. Yo sabía que venía, te vi esta mañana mientras oraba. Él estaba sentado sobre una rumba de bloque, se levantó y me dijo, ven conmigo. Yo le seguí sin hacer preguntas. Llegamos donde vivía. Sacó una silla y me dijo que me sentara. Lo hice sin preguntar. Llevó su mano hasta el rosario que colgado de su cuello, al mismo tiempo que me hacía la invitación a que me sentara. Era un hombre de mucha fe. Ya había rebasado los 60 años, yo los 23. Fue el inicio de una relación de amistad. Al paso de un par de meses, llegó el fragor de la política. Había una crisis teológica política en esos días, más el disgusto generalizado del pueblo con el gobierno del presidente Salvador Jorge Blanco. Yo era pastor y pertenecía a algunos grupos musicales, ministraba en una iglesia cristiana en el sector del Ensanche Isabelita. Luego de conocernos, aunque él era católico y yo evangélico, fuimos coincidentes en el quehacer sociopolítico. Aunque teníamos diferencia en cuanto al credo, esto no impedía el desarrollo y permanencia de una relación armoniosa. A Rafael Valerio le llamó la atención lo que hacía desde una asociación que dirigía para socorrer a familias. Le hablé de lo que hacía y él quiso participar en la asociación, sirviendo como maestro constructor en los arreglos de casas. También en los operativos médicos que realizábamos, repartos de alimentos y ropa a familias sin recursos. En una ocasión que planeábamos realizar un operativo para cambiar algunos pisos de tierra por cemento y techo en mal estado, él se sumó. Vio que nos sobraba deseo y voluntad, pero nos faltaba recursos, entonces me habló del diputado David Enrique Olivero Segura. A Rafael Valerio había migrado desde Cabral de Barahona luego de haber sido el maestro constructor de las obras que construía el ayuntamiento. David Enríquez Olivero era el síndico del municipio de Cabral, pero emigró a Santo Domingo para cumplir con sus compromisos como diputado en el Congreso de la República. A Rafael Valerio me propuso presentármelo y presentarlo a los patrocinadores de la asociación, yo acepté con gusto conocerle. Me habló de él, de cómo tuvo que cruzar por el río en crecida y más empantanado sin que le quedaran manchas del lodo cenagoso donde lo sumergieron con el fin de darle al pueblo culpables y ganarse el mérito de héroes en la historia, luego de la caída de la tiranía de Trujillo. De cómo habiendo servido como instrumento del destino en el mundo cruel que lo atrapó entre rejas perversas del poder, pudo salir ileso de esa cárcel maldita. De por haber tenido que vivir las peores injusticias de los dioses y santos que en realidad son demonios que viven en sepulcros emblanquecidos. Los pobres en él tienen su paladín y aquellos que sufren ignominias por parte de los que ostentan algún poder. Me contaba. Para ese cabraleño, enano de tamaño pero gigante en valentía y de corazón, no existe Goliat y Satanás no lo detiene si alguno de sus agentes daña a uno de sus pobres. En su rivalidad con los poderosos, depredadores de amor y de bondad, en cuya alma se anida la maldad, enajenadores del bien común, David Enrique Olivero Segura no da tregua. David no tiene favoritismo con color de piel, de bandera partidista, de pueblo o de raza, excepto cuando tiene de frente a un poderoso maltratando a un pobre indefenso. Los débiles, depauperados, aquellos infelices a los que el poder civil, militar o gobierno les niega sus derechos. Me decía. Tampoco se doblega ante líder alguno o funcionario sin importar cuál sea su rango, nivel social o económico. Es dueño de su conciencia y no la presta ni la alquila por ningún precio. 2. Nació 2 veces. Nació el 24 de diciembre de 1933 en la tierra de Cabral Ibáez, con el frío, la humedad del invierno, con el calor del pueblo. La mesa estaba puesta en los hogares donde había para cenar, el puerco asado y el pan, vino, uva y manzana, era la noche buena. En la humilde casa de Ñengue, el constructor de ataúdes y Juana,
Faltaba lo que en muchos hogares sobraba, no así el amor, ni de ellos la gracia. En Rincón, Laguna de Cabral, en sus aguas los peces, la flora y también la fauna saltaban de alegría. En una choza nacía un niño en medio de la algarabía. Los vecinos estaban contentos, Juana lloraba en medio de su alegría y la comadrona le gritaba: «Puja, que ya viene». Nació el hijo de Ñengue y Juana. Dios bendijo esa noche abriendo del cielo sus fuentes con relámpagos y truenos anunciando que habían nacido. Llegaban los amigos, munícipes humildes felicitando a los padres, aunque no era hora cantó un gallo y en el corral de un hacendado relinchó un caballo. Los que estaban más lejos sin saber lo que pasaba, miraban al cielo y con ingenua sabiduría preguntaban a los elementos. «Adolfo, ¿y cómo le va a llamar?», preguntó un compadre padrino de Añire, hijo mayor de la casa. Desde el fondo de su corazón Ñengue respondió: «Se llama David. Porque será grande entre los que son grandes y será correcto ante Dios y los hombres. No habrá duda en su alma cuando se trate de hacer el bien». Un agente del mal lo miró con desdén y enseguida propuso hacer lo suyo. Ñengue no tuvo reparo en decir que solo al bien serviría. Otro que ahí estaba era Isidoro Cueva, que dijo con mucha inocencia: «Por haber nacido esta noche, le llamaré Nochebuena». Todos miraron a Isidoro, haciendo que salieran las carcajadas desde el mismo centro de sus corazones. Pero Juana, que no podía reír, dio su aprobación. El niño con horas de haber nacido, todos creyeron haberle visto responder a Isidoro moviendo su cabeza dando su consentimiento. Entonces todos a una voz dijeron: «Bienvenido al mundo hostil Nochebuena, que Dios te libre de sus penas y te guarde para el bien». Ñengue reía, Juana lloraba aunque ya no por dolor de parto, era más bien un reparto de alegría celebrando esa Nochebuena. Aunque en la mesa no había pan, ni puerco asado, ni frutas alegóricas a la temporada navideña, ni el fogón hervían los espaguetis. Aunque no había para comprar ropas nuevas para estrenar ni para los niños juguetes, los Reyes Magos se adelantaron. La partera ya se marchaba, pero iba cantando a las arandelas. Doña Juana estaba molestada porque caía en la cama una gotera. Ñengue no tenía dinero, pero como dijeron el apóstol Juan y Pedro al desvalido en la puerta del templo, tenía la virtud de haber hecho posible traer al mundo a un ser tan especial, aunque no lo sabía. Era su segundo vástago, ya existía Francisco. Mientras los demás que estaban ajenos a su realidad degustaban la cena de Nochebuena, Ñengue acompañado de sus amigos y familia, se alegraban en saber que su hijo escogió el mismo día que el Hijo de Dios para nacer. Los hijos del pueblo celebraban que tal acontecimiento ocurriera en su pueblo y en la humilde casa de un lagunero constructor de ataúdes. Ya amaneciendo de esa Nochebuena, día de celebración del nacimiento del niño Jesús, el Hijo de Dios Salvador del mundo y del hijo de Ñengue y Juana, se despedían con la felicidad de ver nacer al hijo del carpintero más querido del pueblo. Conversaban entre ellos de las coincidencias que había entre Jesús, hijo del carpintero José en Israel, y del hijo de Ñengue, también carpintero y nace en la misma noche del mismo día de Pascua, aunque en épocas diferentes. Este niño será alguien muy importante, decían. Cuento 3. Pasando centro. En la escuela y en las calles polvorientas por doquiera que iba, le admiraba la gente, era afable en su niñez y de conducta respetuosa. Su sabiduría natural la desarrollaba orientado por sus padres y consejos de los lugareños, a quienes escucha con atención e interés. De espíritu cabraleño, propio del pueblo donde nació, desarrolló aptitud de arranque rápido e imperativo. Creció y se hizo un adolescente y en él la virtud de ser noble y honorable. Los elementos divinos sacó del cajón su nombre y lo llevaron a la vida militar. Su nombre ya no era Nochebuena ni el niño que jugaba a ser bufo en la laguna, las circunstancias lo llevaron lejos de su pueblo y de su gente. Ingresó a la Marina bajo las órdenes del estricto instructor Francisco Alberto Caamaño, conoció el miedo al verse frente al atroz y férreo comandante. Sucumbió ante el miedo, pues el teniente de navíos no fue noble con él. Sin embargo, fue ahí que comenzó su escuela de formación humana. Para el régimen al que servía el orgulloso y en mucho más bandidoso instructor militar, la vida de un vasallo tenía el mismo valor que nada. La crueldad del capitán iba acorde con la del régimen al que servía. Como guía de enseñanza no tenía y él ni corazón frente a la nobleza de sus vasallos. Cierta vez que el hijo de Fausto, general, lugarteniente del tirano, quería exhibir su destreza, hizo disparo al blanco sobre su cabeza. Bajo las vacas con orden de no moverse, sobre sus pies permanecía inerte. Imaginando que caería, encomendó a Dios su alma con la señal de la cruz. Los cartones eran 3, pero blanco solo era uno, el hijo de Ñengue. Había muchos ahí, pero el tirador era solo uno, el hijo del general Fausto Caamaño. El sudor no solo era en su frente, sus ropas estaban mojadas por la evaporación de su cuerpo, manifestación del miedo y el terror que vivía. 3 cartones, 3 balas, un revólver,
una cabeza bajo el cartón del centro donde sería el tercer disparo. El ojo hacia el cartón, apuntó el cañón y disparó a la izquierda. El disparo fue certero, el de la derecha igual. Las lágrimas en su cara hicieron honor a la laguna de su pueblo cuando se desbordaba, aunque hacía calor, de frío titiritaba. Con energía de abusador, llamándole cobarde mientras apuntaba sobre la cabeza del asustado marinero, le ordenaba, quédese quieto. Sosteniendo con su mano el cartón, el centro a media pulgada de la cabeza, esperaba la bala del soberbio capitán que pondría fin a su vía crucis. La aguja esperaba que el martillo le golpeara para disparar la bala que terminaría la fiesta de demostración del experto tirador. Algo no iba bien, el tirador tapó su nariz, el marinero tenía algo que decir, pero no le dieron derecho, asimismo se dijo, en este mundo soy un desecho. El pantalón estaba mojado, ahora también manchado, porque se hizo pus, sudaba y veía nublado y cual ratón acorralado se dispuso a morir. Tapó el teniente su ojo izquierdo y mirando por el agujero, el dedo sobre el gatillo, con sigilo apretó y la bala del cañón salió con destino al punto rojo. La estima le subió de rango, los presentes celebraron un disparo certero. Incluso hasta los que como él eran simple marineros le adulaban. Pero el marinero David Olivero, sufriendo aún de pies, creyendo que estaba muerto, no encontró la ruta de ida al cielo. Aún no era tiempo, tenía una misión que cumplir y ese era apenas el inicio del vía crucis que debía tener antes. Demostró el teniente ser bueno tirando, el marinero pasó el centro con todo el uniforme mojado de lágrimas, sudor y heces que salieron de su cuerpo. David Enrique Olivero Segura, se hizo marinero para orgullo de Cabral y los laguneros, cuando abordó los 18 inviernos. Pero aún no se había graduado. Todavía había cosas que tenía que aprender para poder llevar a cabo la misión para la cual había venido a este mundo. Como Jesús, que debió ser llevado a Egipto, donde debió vivir hasta los 12 años y aprender de las hostilidades que envilecen y esclavizan a los seres humanos. Luego regresaría a su pueblo para vivir entre los suyos, su familia, su gente y aprender de sus necesidades. Sin embargo, como a Jesús, los israelitas y hebreos lo reclamaban ante el mundo como de ellos, los cabraleños sentían celos por la universalidad de su insignia. La vida le tenía reservada las glorias que un ser humano puede tener en esta tierra, como a Jesús el hebreo. Jesús, siendo hijo de Dios, antes de ascender al cielo, tuvo que ser el cordero que limpió al mundo de sus pecados. Cuento 4. David, el coronel y el burro. El burro es un animal que emula al firineo y al esclavo llevando en su lomo la carga que debe llevar en sus hombros su amo. Es además transporte que lleva a su destino a quien lo guía y al pasajero, él no pregunta porque no le importa quién dígase su dueño. Cuno el ángel le dijo a la burra no vaya a llevar el mal a los hebreos no fue, pero Balaam casi mata a su burra por ser de corazón malvado. Llevó en su lomo a Jesús el Hijo de Dios hasta Egipto apenas días de haber nacido para alejarlo de Herodes. 33 años después, en su lomo otra vez, cuando a Jesús lo proclamaron rey, entró con él a Belén rebuznando gloria. Aquel que obedece a Dios es exaltado por la naturaleza y el burro ha dado muestra de ser instrumento del bien. ¿Por qué el coronel defendiendo el medio ambiente lo convirtió en una hoguera condenándolo a la muerte? No era culpable de nada, solo llevaba la carga que su amo debía llevar porque servir es su naturaleza. En Pedernales el temido coronel en uno de los gobiernos de Joaquín Balaguer siendo jefe forestal dio muerte a un burro. Pero qué culpa el animal tenía si el agresor al medio ambiente no era él para condenarlo a morir quemado. Bajó al hombre que llevaba en su lomo y le dijo, por hacer daño a la naturaleza abre bien los ojos y mira lo que hago. Emitió el coronel su sentencia de muerte y con los sacos de carbón en su lomo roció gasolina al burro que ardió como estopa. El hombre desde su origen muestra su agresividad hasta para dañarse a sí mismo agrediendo la creación de Dios. A Balaam preguntó lo mismo que al coronel, ¿qué culpa tenían para dañarlos o ser agresivos con ellos? Balaam estaba ciego y falto de inteligencia, por eso no podía ver que el ángel hablaba a la burra por mandato de Dios. Al altivo coronel protector de la naturaleza le faltaron los ojos en la frente para ver que el burro era inocente. ¿Qué culpa tienen los burros? Deberían aprender de él que obedecer a Dios es primero. El burro sirve al hombre, el hombre se sirve de él, ¿por qué hacerle daño como lo hizo Balaam y el temido coronel? Ensañarse contra tan indefenso animal por culpas ajenas es ser irracional, por eso la burra habló a Balaam. Al coronel le habló Dios, por eso pidió perdón cuando le castigó la conciencia, mas Dios no le perdonó. Un justiciero lo enfrentó aparentemente indefenso y sin arma en la mano. Fue el pequeño David Enríquez Olivero. Revestido de moral defendiendo a campesinos, dijo como David el hebreo cuando enfrentó a Goliat, aquí termina tu suerte. Quiso hacerle lo que al burro llevándolo a la hoguera donde el fuego que encendió terminó quemándolo a él.
La justicia divina movió su mano hasta el decreto que lo hizo caer frente al pequeño David Olivero. El presidente Balaguer, sirviendo como juez, hizo lo mismo que el coronel contra el burro, emitió su sentencia despojándolo de su poder. Los burros, los campesinos y David Enríquez Olivero fueron exaltados, Balam y el coronel humillados, y la naturaleza siguió su curso. Cuento 5. Rompimiento de una bella amistad. ¿Por qué se rompió? Luis Toral David Olivero. A raíz de haber sido designado en el cargo de secretario administrativo de la presidencia por el presidente Joaquín Balaguer, el licenciado Luis Toral Córdoba, un grupo de barahonero del municipio de Cabral, La Lista y Polo, visitaron a David Olivero en su casa, para pedirle que fuera con ellos a visitar al recién designado en el Palacio Nacional, en aras de gestionar nombramientos. Eran sus amigos, compatriotas, que en Barahona hicieron brillar a Luis Toral en ocasión de aspirar a la candidatura a senador de la provincia. Su brillo fue captado por el Balaguer, que lo capturó para que brille a su lado en Palacio. David fue recibido por el funcionario con los beneplácitos que era merecía. Entró como era su costumbre doquiera que iba, con la multitud. Nunca entraba solo, y si no le permitan entrar con sus amigos a una oficina, no entraba. Eran amigos de Luis, 12 en total. Luego de los efusivos saludos, agradecimientos de apoyo y felicitaciones, tomaron asientos. Luis tomó en su mano la lista y de inmediato ordenó a su secretaria elaborar las cartas de recomendación correspondiente a cada uno en instituciones donde podían ellos desempeñar alguna función. Don Isidoro cometió la imprudencia de encender un cigarro, lo que molestó al funcionario llamándole la atención. Don Isidoro, pero esta es una oficina y ese humo contamina a todos los que estamos aquí dentro. Si usted quiere matarse con ese humo, váyase afuera, le dijo. También David, pero como correspondía a un padre, le reprendió. Isidoro, estamos en una oficina con aire acondicionado y ese humo hace daño. Por favor, apáguelo. Fue el pedido de David. Todo volvió a la normalidad una vez que Isidoro apagó el cigarro. Pero poquito minuto después de ese acontecimiento, entraron dos señores con maletín en mano, bien perfumados y mejor vestidos. En su boca dos pipas enchapadas en oro. La candela encendía el tabaco y el humo que salía de sus bocas se dispersaba por toda la oficina. David sintió que se asfixiaba. Esperando la reacción del funcionario, miraba a los señores y luego a Luis. Al ver que la reprensión no llegaba, David reaccionó. ¿Cuál es la diferencia del humo del cigarro de don Isidoro y el humo de los cachimbos de ellos? Te preguntó. Hace 5 minutos reprendiste a don Isidoro por el humo que estaba contaminando la oficina. ¿Pero es que el humo de estos señores no contamina? Acto seguido salió de la oficina. Yo le seguiré, también los demás encabezados por don Isidoro Cuevas. Esa fue la razón del rompimiento de una bella amistad entre el insigne cabraleño y el entonces todopoderoso Luis Toral Córdoba. Cuento 6. El tropezón que hizo caer a Candelier. En el segundo gobierno de 10 años del doctor Joaquín Balaguer Ricardo, era de gran preocupación para el gobernante la depredación forestal y daño a la fauna que se registraba en el país. En aras de detener el deterioro al medio ambiente, designó al coronel Pedro de Jesús Candelier Tejada en el cargo de director general de Foresta. El presidente conocía de la firmeza con que actuaba el coronel y se le ocurrió que, al igual que cuando designó a Ramón Pérez Martínez al frente de la Compañía Dominicana de Electricidad para que enfrentara a Citracode, Candelier era la mejor opción para enfrentar a los depredadores y detener la deforestación en el país. Durante su gestión al frente de la Dirección General de Foresta, el entonces coronel enfrentó a políticos de todos los niveles, a militares de todos los rangos, a diputados, senadores, síndicos, empresarios, a hombres considerados héroes nacionales, funcionarios, incluso al mismo presidente de la República, cuando de manera textual y frente a él, le dijo al doctor Balaguer, que, primero ponía el cargo a su disposición, que complacer al senador Pedro A. Rivera. Esto ocurrió en ocasión de ordenar al senador, que tenía que construir un pozo en el matadero donde sacrificaba los animales para la elaboración de embutidos en La Vega. El presidente le solicitó que tenga consideración para el senador y empresario por ser su amigo. En esa ocasión el coronel salió del despacho presidencial para sus oficinas en la Dirección General de Foresta. Obviamente, el coronel se creía tener poder plenipotenciarios, sobrepasando los del mismo presidente que le nombró en el cargo. Yéndole también enfrentándose al mismo diablo y sus demonios, su soberbia y vanidad le hizo pensar que podía enfrentarse también Dios sin despertar su enojo. Días después de confrontar al presidente, puso su mira hacia David Enríquez Olivero Segura. El coronel quiso hacerle imposible la vida, intentando debilitarle en la batalla que libraba junto a campesinos que enfrentaban a la empresa Dole Dominica.
Esta empresa estaba autorizada por el Estado Dominicano para que desarrolle un proyecto de siembra de piña, en tierras del Estado pertenecientes al Consejo Estatal del Azúcar, en la provincia de Monte Plata. Sin embargo, ocupaba grandes extensiones de tierra que no eran aptas para la siembra de piña y eran los terrenos que una asociación de campesinos sin tierras y David Olivero reclamaba para que sean convertidos en un proyecto agrario por parte del Instituto Agrario Dominicano, IAD, y asentados campesinos con vocación para producir alimentos. La empresa había cedido los terrenos solicitados a la asociación que reclamaban, pero aún no había intervenido el IAD, para hacer oficial el asentamiento bajo su supervisión. El coronel Candelier intervino apresando a 5 parceleros en el momento que acondicionaban los terrenos que la asociación les había asignado para realizar siembras de melones. Alrededor de las 10 de la mañana se presentaron a las oficinas de David en la Secretaría de Turismo para hacerle saber que esas personas habían sido apresadas y que habían sido llevadas al cuartel de Sabana Grande de Boya. Ese mismo día estaba programada una reunión en el despacho del secretario Andrés Banderos. David ya se iba saliendo para presentarse ante el secretario cuando llegaron los informantes. Me miró y me dijo, vamos a Monte Plata. Sin pensarlo 2 veces salió de la oficina. Abordamos una guagua de concho en la avenida Independencia hasta la avenida Máximo Gómez y ahí una guagua que nos llevó a Villa Mella donde abordamos otra guagua que nos llevó a Sabana Grande de Boya. Llegamos a Sabana alrededor de la 1 p.m. y de inmediato nos dirigimos al cuartel. David se presentó al mayor de la policía encargado del destacamento, quien le comunicó que había una orden del director general de Foresta para que sea apresado. Sin embargo, al enterrarse el mayor que se trataba de un funcionario designado por un decreto presidencial, se negó a hacerlo preso, aunque lo detuvo hasta informar al coronel encargado de la provincia. Este a su vez hizo saberlo al director provincial de Foresta, quien informó al coronel Candelier. Candelier reafirmó la orden de dejarlo preso. Aunque no estaba encerrado por orden del mayor, permanecía en calidad de detenido en el cuartel. Yo hablo con el mayor y este me comunica que eran órdenes superiores. Hice diligencias con el liderazgo político del municipio. Un amigo se comunicó con la oficina de gobernación de la provincia e hizo saber en el Palacio Nacional del suceso. Se hizo de noche y no hubo forma de poder comunicarnos más con los oficiales superiores a los fines de que den la orden de dejar salir a David para que duerma en la casa de mi madre que vivía en el municipio. El teniente a cargo del cuartel intentó convencer a David para que duerma en su cuarto, pero David se negó. Me dijo, vete a dormir a donde tu madre. Le respondí que no. Me miró y me repitió, vete a dormir a donde tu madre. Me fui y alrededor de las 10 p.m. regresé con la cena para él y los 5 que estaban encerrados. David le pidió al teniente que lo deje cenar con sus amigos. El teniente aceptó y abrió la puerta de la cárcel para que David entre. Yo permanecía sentado en el banco de madera al lado del escritorio. Esperaba ver llegar a David para quedarme ahí y pasar la noche a su lado. Sin embargo, David se negó a salir de donde se había encerrado, argumentando que si al teniente le dieron una orden tenía que cumplirla. Próximo a la medianoche el teniente me dijo que no podía permanecer en el destacamento. Entonces me fui a la casa de mi madre. Regresé a las 7 am con el desayuno, entonces David me dijo que fuera a la capital e hiciera saber al secretario de lo que sucedía. Banderos llamó al secretario de la presidencia y a este le comunicó que el presidente estaba enterado y que le instruyó para que diera la orden a Candelier para que liberara de inmediato a David, pero que fue imposible aunque le intentó toda la noche comunicarse con el director de Foresta. El secretario de la presidencia, por instrucción del presidente Joaquín Balaguer, llamó al jefe de la policía para que diera la orden de liberar de inmediato al subsecretario de Estado de Turismo, apresado por orden de Pedro de Jesús Candelier Tejada. La orden llegó, pero David se negó a dejar la cárcel si no dejaban en libertad a sus amigos. Le fue hecho saber al presidente, quien ordenó no solo que dejen en libertad a todos los apresados, también, en el mismo momento dispuso la destitución de coronel Pedro de Jesús Candelier como director de Foresta, sin nuevas funciones. También dispuso que todo el terreno que ocupaba la Dole Dominicana, fuera pasado al Instituto Agrario Dominicano y asignado a la asociación que David asesoraba para que sea administrada por dicha asociación bajo la asesoría del Insigne Dominicano, como un proyecto supervisado por el IAD. Cuento 7. Venganza de Danilo Medina Sánchez. Uno de esos días que se hablaba de candidaturas en la oficina del ingeniero Leoncio Almanzar, le propuse al líder del PPP que presentemos a David Olivero como candidato a diputado por el municipio Santo Domingo Norte, en la provincia Santo Domingo, al foro de partidos aliados dentro de las propuestas que se le harían al PLD. A los aliados les correspondía presentar una candidatura en el municipio. Leoncio vio con beneplácito la idea y la acogió con agrado. Le habló de la idea a José Francisco Peñaguaba, líder de los aliados. Dijo, Peñaguaba que era el mejor candidato para ganar en Cabral o en Santo Domingo Norte.
Leoncio llevó la propuesta y la motivó. David no necesitaba que hablaran mucho de él, todos le conocían y aprobaron proponer al PLD que le inscriban como el candidato a diputado en el municipio Santo Domingo Norte. La propuesta llegó a mano del doctor Reinaldo Pared Pérez, secretario general del PLD, y del doctor Leonel Fernández, presidente del Partido de la Liberación Dominicana y presidente de la República Dominicana. Tanto Reinaldo como Leonel se alegraron al ver el nombre de David propuesto por los partidos aliados y movimientos políticos para que los represente en esa demarcación. Pero no tuvo la misma aquiescencia cuando Danilo se enteró y aseguró que David no podía ser presentado por los partidos aliados como miembro del proyecto político de Partido Popular Progresista, porque estaba inscrito en el Partido de la Liberación Dominicana en el comité de base que él dirige. El doctor Leonel Fernández, a insistencia de Leoncio Almanzar, prometió que David Olivero será candidato a diputado en Santo Domingo Norte, aseveración que hizo extensiva a los partidos aliados. El candidato a síndico del municipio, Jesús Feliz, felicita a David y le prometió darle todo su apoyo. Sin embargo, siendo el de la línea de Danilo Medina, al hacerle el comentario que David era una carta de triunfo tanto para él, como candidato a alcalde, como para el partido, Danilo le hizo saber que David no sería candidato a diputado. Entonces Danilo hizo crear en el municipio una crisis entre Lady Vázquez, presidenta del PLD, y René Polanco Vidal. Por derecho, a Lady le correspondía la candidatura. Quedaba la plaza correspondiente a los aliados, pero Danilo hizo que se impusiera René, dejando a David y a los aliados fuera. La inquina de Danilo hacia David Olivero no era personal, se debía a que, por haberse inscrito en su comité de base, lo llegó a creer un incondicional a su servicio. Sin embargo, David hizo causa común con Leoncio Almanzar por identificarse con Leonel Fernández. Danilo pulseaba políticamente en el municipio con el presidente del Partido Morado, a quien le disputaba el liderazgo. Esa era la razón por la que Danilo no quiso dejar pasar a David Olivero, pues en él, Leonel tendría un diputado más que él, y eso era algo que el opositor interno de Leonel no quería. Preocupado por la posible ausencia de David en el municipio, el candidato a síndico Jesús Feliz convenció a Danilo para llevar a David en la boleta municipal como primer regidor. David no aceptó. Por algunos días solo participaba de las reuniones de las asociaciones que asesoraba, sin comentar nada que de lo sucedido. Cuento 8. Deuda de gratitud. Por razones comprensibles, David se abstenía de participar en reuniones políticas de apoyo a los candidatos municipales. Sin embargo, una mañana llegó a mi casa para contarme sobre un hecho que le hacía sentirse comprometido con uno de los candidatos a diputado. Me contó que tenía con ese candidato una deuda de gratitud. Se trataba de René Polanco Vidal. No le pregunté, pero me contó que siendo funcionario y amigo cercano del Contralor, en esa institución trabajaba una joven a la que él quiere como a su hermanita más pequeña. Yo me reí, por decirme que lo quería de esa manera. Le respondí, dígame, ¿a quién no quiere usted con ese tipo de distinción y cariño? Me miró y me dijo, no te ría, eso va en serio. Hay un joven que está aspirando a diputado. No lo conozco, pero es un joven muy humilde, serio y responsable. Aparte de estas virtudes, y es lo que me llama la atención, es que no tolera las injusticias. Él defendió a esa muchacha sin conocerla, sin saber quién era, de la injusticia que por inquina personal o política, tal vez, quiso cancelarla. René no lo permitió luego de darse cuenta que con ella se estaba cometiendo una injusticia. ¿No consideras tú que ese muchacho merece que la apoyemos? Además es una deuda de gratitud que debemos pagar. Volví a reír por el entusiasmo que mostraba y la defensa que hacía del joven como persona y como funcionario. Tú te ríes, me dijo. Riendo él también. Claro, me río porque usted había dicho que no íbamos a apoyar a ningún candidato en el municipio y de repente cambia de actitud. Pero no me río por lo que me dices, me río del modo que me lo dices. Le dije. Tranquilo, haremos saber a Leoncio que apoyaremos a René Polanco como candidato a diputado y trabajaremos para pagar esa deuda de gratitud. Cuento 9. No acepto ese homenaje. El ayuntamiento había exigido la lista con los nombres de las calles del barrio de Los Arqueanos con el fin de registrarlas con sus nombres y reconocer la junta de vecinos. Yo me senté frente a la computadora a elaborar la lista. A mi lado estaban algunos de los miembros de la junta de vecino, pendiente de registro, y David Olivero. La junta había aprobado una lista de nombres para las 52 calles. En la lista estaba el nombre de David Enríquez Olivero Segura en una de las calles principales y como nombre del barrio el mismo nombre. Yo había propuesto no mostrarle el listado para que no la rechaces por el nombre de la calle asignada y el nombre del barrio. La junta aceptó y llevamos el listado al ayuntamiento. Por las mismas razones traté de impedir que él fuera en la comisión. Pero cuando lo supo, hizo que se retirara el nombre de la lista,
porque decía que a los vivos no se le rinde homenaje. En su lugar puso a su padre y nombre la calle de la escuela, Adolfo Olivero. Cuento 10. Homenaje a David Olivero. Praede. Olivero feliz. Praede Olivero feliz David Olivero. Hoy quiero rendir homenaje a mi primo David Olivero Segura. No quiero pensarlo, ni verlo, ni sentirlo muerto, porque para mí siempre estará vivo, en mi memoria, en mi pensamiento y en mi acción. David vive en el corazón de toda mi familia. Sé también que muchos amigos jamás lo olvidarán. Demasiado acompañamiento y solidaridad, no solo se pueden pagar con la ingratitud de los hombres. Con él aprendí, en mi época de mayor radicalismo, que en todos los partidos hay gente buena. El un reformista carta cabal, puedo decir que fue el último que me salvó la vida. Edgar Augusto Félix Méndez, fue el penúltimo. Era el 1991, habían destruido el local de la Unión Nacional de Estudiantes Revolucionarios UNER en el Marión, en la UASD. Murieron ahí mis queridos compañeros y hermanos Mármol, Ayanis y Pedrito, apenas a 300 metros de la casa de David en la calle Julio Ortega Fler número 11. Yo vivía casi frente a David, en una pensión de Lilian, en el cuarto nivel, en el número 8 de la misma calle, y aunque Omar Lafela era el nuevo jefe de la UNER, sobre mí cayó toda la represión del Estado y la orden era clara: no lo traigan vivo. Me persiguieron en la capital, en Barahona y por todo el país, pero Edgar me protegió como fiscal de Barahona. Me agachó y me salvó la vida, lo que le agradezco eternamente. Usé mis medios, llegué a Santo Domingo desde Barahona y una comisión compuesta por Wilson Gómez de Adoma, Mario Suriel, secretario general de la UASD, y varios estudiantes de Barahona, me entregó a la Policía Nacional. Ahí se inició la verdadera defensa de mi vida. En el Palacio de la Policía sufrí maltrato, presencié torturas, mientras David Olivero Segura pulseaba con el general Rodríguez Arias, refutando cada imputación falsa. La principal era la de ocultar, trasladar y proteger armado a Maximito y a Rafaelito Pimentel, asesinados por la policía. No paró David hasta desmontar la trama criminal en mi contra. Día a día confrontó con Rodríguez Arias, con el coronel Madé, jefe de explosivos, y Campuzano, jefe del servicio secreto de la PN, que torturó a Narciso, un joven del barrio Capotillo, en mi presencia, lo que denuncié en presencia del jefe de la policía y David. Logró mi primo mi libertad, que me levantaran el cerco policial y la vigilancia abierta. Todo esto ocurría en los últimos 10 años de gobierno de Balaguer, gobierno de David, al que desafió por mi libertad y mi vida. Así lo vi interceder por muchos cabraleños, barahoneros y dominicanos, buscando libertad, empleos, apartamentos, becas, tierras, etc. Por eso y mucho más, rindo homenaje póstumo a David Olivero Segura. Nota. Miércoles, junio 25, 2014. Praede Olivero feliz. Para Ecos del Sur. Compartir esta noticia.